Hola mis hermanos, ¿cómo están todos? Dios me los bendiga una vez más. Con ustedes su hermana María Robinson para traerles como siempre una palabra que yo sé que va a bendecir sus vidas. Amén. Disculpen que estoy como un poquito ronca porque estoy un poquito agripada, pero nada, como quiera trayendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hoy pues voy a hablar sobre mi testimonio de cómo yo llegué a los caminos del Señor, porque yo sé que muchos de ustedes ya saben mi testimonio, pero no todos, y hace mucho tiempo yo di ese testimonio, pero es bueno que yo lo vuelva a dar para esas personas nuevas que luego se suscribieron y que no saben pues ese testimonio de cómo fue que yo llegué a los caminos del Señor. Y por eso me pareció pues bueno tocar ese tema hoy, amén. Para la gloria de Dios, como siempre, porque todo esto que yo hago, todo esto que hacemos, todo lo que hablamos de la palabra de Dios, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Él, únicamente para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, amén. Santo es el Señor. Tengo para decirle que antes yo vivía una vida, pues, antes de llegar a los caminos del Señor, pues yo vivía una vida, pues, desordenada. Yo vivía una vida, pues, según yo estaba dique bien, haciendo muchas cosas que al Señor no le agrada, pero según yo andaba bien. Pero yo siempre he creído en Dios, aunque yo andaba en el mundo sin hacer lo que a Dios le agrada. Igualmente yo creía en Dios, toda mi vida yo he creído en Dios. Y así somos muchos de nosotros hoy en día, que creemos en Dios, pero no caminamos conforme a su voluntad, no hacemos lo que a Él le agrada. Y la palabra de Dios dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, gloria a Dios. O sea que muchos de nosotros hoy en día están como estaba yo antes, pues haciendo pues lo que a Dios no le agrada, pero claro, creyendo que existe un Dios. Así vivimos pues muchos hoy en día. Y yo actualmente tengo 4 hijos y en ese tiempo pues con mi cuarto embarazo, que es una hembra, yo tengo pues 3 hembras y un varón, y la última es mi niña especial, que es la hembra. Y cuando yo estuve con ese embarazo, yo tuve un embarazo normal, como cualquier mujer cuando está en embarazo, un embarazo totalmente normal, sin complicaciones, sin nada ni nada. Pero luego cuando yo fui a dar a luz, fue cuando yo tuve complicaciones el día que iba a dar a luz, fue cuando yo tuve complicaciones. Luego tuvieron que hacerme cesárea, porque la niña venía en mala posición. Ella venía pues como con la carita como así de frente. Entonces yo no podía dar a luz de esa manera. Yo duré muchísimas horas, casi un día entero con muchos dolores y nada de dar a luz, hasta que luego me hicieron cesárea. A lo último, cuando pues me hicieron la cesárea, pues me dijeron que la niña, que todo estaba bien, porque la niña era una niña especial. Ahí empecé yo a deprimirme, ahí empecé yo a sentirme triste, porque eso para mí era algo que yo no lo esperaba, porque durante todos mis 9 meses que yo duré con mi embarazo, pues nunca me dijeron nada, todo di que estaba supuestamente todo bien. Entonces imagínense para una persona que le digan que todo está bien y de repente te digan que no, que hay un problema, o sea, que después la niña nació así, sin habérmelo dicho
mucho antes, sino justamente después que yo di a luz, después que me hicieron la cesárea, que nació la niña. Entonces eso para mí fue como un shock, eso para mí era algo que yo no lo esperaba, eso era algo como algo que yo no lo podía como asimilar así directamente, porque fue así como de repente, sin previo aviso, sin haberte dicho algo antes, sin haberte preparado mentalmente. Entonces eso a mí la verdad me chocó muchísimo, porque yo tampoco nunca había tenido experiencia de cómo cuidar niños especiales, nunca había tenido experiencia ni siquiera de saber qué es lo que es un niño especial. Y entonces ahí fue cuando me dijeron que mi niña pues tenía síndrome de Down y posiblemente también tenía autismo. Y desde ahí empezó mi tristeza, desde ahí empecé yo a llorar, siempre empecé a sufrir, empecé a estar muy triste. Pero luego con el tiempo las personas pues me iban dando ánimo, las personas hablaban conmigo, las personas que yo conocía a mi alrededor me decían que eso no es nada, que un niño especial es muy cariñoso y así muchísimas cosas, hasta que yo pues fui como acostumbrándome, fui como adaptándome a mi niña así especial. Pero luego, antes de ella cumplir un año, casi cumpliendo un año, pues cuando yo más, pues me puse más triste y empecé más a sufrir y empezó mi calvario, fue cuando me dijeron que ella estaba enferma, que ella había que operarla de corazón abierto, porque ella tenía un hueco muy grande en el corazón, aparte de que también tenía pues un problema como con, ¿cómo se llama eso? Aparte del que tenía un hueco, ella tenía algo como con las arterias, algo así. Entonces había que operarla. Entonces yo me puse muy triste porque está bien, ok, tengo mi niña especial, ya pues ya estoy contenta con mi niña, ya yo quiero mi niña. Lo que pasa es que yo en el momento estaba triste porque era algo que yo no me lo esperaba, pero no era porque yo me sentía mal de tener a mi hija, ni que no la quiero, ni nada de eso, ni que me sentía avergonzada, ni que me sentía mal por esa situación, sino por el hecho de que yo no estaba preparada como mentalmente en ese momento, no sabía qué era lo que estaba pasando, ni me habían preparado para esa noticia. Pero luego cuando me dijeron lo de que había que operarla, eso a mí me cayó horrible, porque entonces yo empecé a sufrir pensando que mi hija se me podía morir y yo no quería que apenas con un añito me la operaran de corazón abierto. Y ahí empezó, mis hermanos, mi calvario, ahí empezó mi tristeza, ahí empezó mi depresión, ahí empezó pues todas las cosas que yo pues no quería que sucediera. Ahí empezó todo, porque ahí entonces empezaron a caérseme todas las situaciones encima. Ahí empecé yo pues, como quien dice, mi calvario, sufriendo por esa situación. Aparte de otros problemas también personales que yo estaba enfrentando. Entonces, al juntarse todo eso, yo me sentía súper mal, me sentía deprimida, me sentía que ya yo no podía más con tanto sufrimiento y con tantas situaciones. Luego a mí me mandaron para Colombia, porque en ese entonces yo vivía en Aruba. Y Aruba es una isla pequeña que cuando, por ejemplo, las personas se tienen que hacer operaciones grandes o operaciones o cosas que ellos no la hacen allá en la isla, pues el seguro te manda para otro país. Y pues yo decidí que iba a ir para Colombia porque me quedaba más cerca. Yo podía también venir para Holanda, pero decidí irme para Colombia para no hacer ese viaje tan largo. Y gracias al Señor que Dios me rodeó de personas buenas allá en Colombia. Esa fue mi primera vez que yo pisé Colombia así, de esa manera, por la situación por la que estaba pasando mi niña. Pero cuando yo estuve allá, pues me entró una depresión muy fuerte cuando ya se estaba acercando la fecha de operarla, porque yo me sentí que eso era muy duro para mí, que esa niña tan pequeña que le iban a operar de corazón abierto con apenas un añito, y eso para mí, eso era algo muy duro, porque yo estaba entre la espada y la pared, porque
Si yo no lo operaba, la doctora dijo pues que ella pues no me iba a durar mucho tiempo, que se me iba a morir. Entonces eso era algo pues muy duro para mí en esos momentos, porque yo tenía que tomar esa decisión de operarla, aunque yo no quería que me lo operen tan pequeña. Y tuve que tomar esa decisión, y cuando ya se estaba acercando el día, mis hermanos, yo estaba tan triste, que ya de por sí yo estaba triste en todo este tiempo. Entonces ese día, mientras más se estaba acercando el día, más yo me deprimía. Y como 2 o 3 días antes de la operación, a mí se me entró una depresión muy fuerte. Y yo, cuando estaba en el 5º piso de allá del hospital, yo simplemente miraba para abajo, y el enemigo empezó a poner cosas negativas en mi mente. Empezó a ponerme en mi mente que me tirara de ahí, que ya no hay ninguna salida para mí, que ya es mejor yo tirarme de ahí para que se acabe todo ese sufrimiento que yo estaba pasando, para que se acabe ese tormento por la que yo estaba atravesando, para que se acabe ya toda esa lloradera, todo ese sufrimiento, todas esas malas noches que yo pasaba sin dormir. Y el enemigo me ponía esos pensamientos negativos en mi mente, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo lo que vino es para matar y destruir, es lo que quiere destruir tu vida. Cuando tú tengas pensamientos negativos, hay que reprenderlos en el nombre de Jesús, porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú pues haga las cosas que sean contrarias a lo que quiere el Señor. Pero el Señor pues tuvo misericordia de mí, porque en ese momento también yo oía otra voz que me decía: no te tires, porque una voz que era del enemigo me decía: tírate, que ya para ti no hay esperanza, tírate, que tú nada más te la pasas sufriendo con esa situación de tu hija, tírate, que para ti ya no hay solución. Pero en el otro oído yo escuchaba una palabra que me decía: no lo hagas, piensa en tus otros 3 hijos que tú tienes, no lo hagas, piensa en tus hijos. Y así me la pasé yo llorando con esas 2 voces, una que me decía: tírate, y otra que me decía: no lo hagas, tú tienes 3 hijos, piensa en tus otros 3 hijos, piensa en todos tus hijos, tú tienes que atenderlo, tú tienes que luchar por tus hijos, tú tienes que seguir hacia adelante, no lo hagas, sigue hacia adelante. Y así estaba yo entre la espada y la pared, la voz negativa y diciéndome que me tire, y la otra voz diciéndome que siga hacia adelante, que yo tengo otros hijos que atender. Y entonces en ese momento pues yo empecé a llorar y a clamarle a Dios, porque como yo le dije, yo siempre he creído en Dios, que yo no estaba yendo a la iglesia ni estaba haciendo las cosas correctas delante de Él, ya es otra cosa, pero yo siempre dentro de mí, siempre desde niña, yo siempre he creído en Dios. Y en ese momento yo empecé a clamarle a Él en el fondo de mi corazón, y le dije: Señor, ayúdame, Señor, ¿qué hago? Yo estoy entre la espada y la pared, Señor, ¿qué hago? Yo empecé a clamarle al Señor, como dice Jeremías 33:3. Miren lo que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso fue lo que el Señor me enseñó en ese momento, cuando yo empecé a clamarle desde el fondo de mi corazón, cuando yo le dije: Señor, ayúdame, yo no sé lo que yo voy a hacer, Padre, yo estoy entre la espada y la pared, yo no sé qué hacer, ayúdame, Señor, solo tú me puedes ayudar, Señor, ayúdame. La palabra de Dios dice también: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú te sientas en medio de una situación, que tú te sientas que ya tú no puedes más, cuando tú te sientas que tú estás entre la espada y la pared y tú no sepas qué hacer, clámale a ese Dios que está en los cielos, porque la misma palabra lo dice: clama a Él y Él te va a responder. Y el Señor me respondió, mis hermanos. El Señor responde. El Señor es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. El Señor sigue respondiendo. El Señor sigue respondiendo cuando nosotros le clamamos a Él. Gloria a Dios. Y yo le clamé.
Yo le clamé desde el fondo de mi corazón y me fui en llanto, me fui en lloro ahí mirando hacia abajo. Le dije, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo estaba clamando, gimiendo desde el fondo de mi corazón, pidiéndole auxilio al Señor. Y el Señor tuvo misericordia de mí y vino a rescatarme y vino a ayudarme en esa situación en la que yo me encontraba. Y mientras yo iba clamando y mientras yo iba llorando, el Señor iba pasando como su mano sobre mí y me iba dando como esa paz. Mientras yo iba clamando y yo iba orando, yo iba sintiendo como el Espíritu Santo de Dios iba como trayendo esa paz dentro de mi alma, iba como trayendo esa paz y esa calma en mi ser, en mi cuerpo. Oh santo, aleluya. Y yo me quedaba tranquilita. Luego yo, según yo iba clamando y el Señor iba ministrando mi vida, yo iba quedándome tranquilita, iba teniendo como una paz que yo no sé cómo explicarla, pero una paz que el Señor me dio en ese momento en la que yo estaba pasando esa aflicción. El Señor me dio una paz que solo Él sabe dar. Y mis hermanos, yo luego me quedé ahí llorando hasta tarde, hasta que Dios fue dándome esa paz que mi alma necesitaba. Él fue calmándome, Él fue como quitando esa tristeza de mí. Él fue como si fuera un abrazo que yo sentía de parte del Espíritu Santo, como diciendo, cálmate, yo estoy aquí contigo, tú no estás sola, yo estoy aquí, yo estoy contigo, tú no estás sola, yo te voy a ayudar, tu refugio, tu ayuda está en mí, refúgiate en mí. Y eso fue lo que yo hice. Santo es el Señor. Y cuando yo estuve ahí, que yo me quedé ahí orándole al Señor, y el Señor fue dándome esa paz sobrenatural que solamente Él sabe dar. Luego yo me quedé orando y pidiéndole al Señor que me ayude a que todo salga bien. Y el Señor se glorificó en mi vida en ese día. Gloria a Dios. Luego, como a los 2 días, fue la operación de la hija mía, y gloria a Dios, esa operación también salió bien, para la gloria de Dios. Y yo le dije, gracias Señor, porque solo tú haces esas maravillas, solo tú haces esos milagros, Señor. Y desde ahí en adelante ya todo fue saliendo bien para la gloria de Dios. Y luego me tocó ir y regresar para Aruba, porque ya después de un par de meses ahí en el hospital con la niña, cuando todo había salido bien, cuando ella ya había salido también del cuidado intensivo, porque también estuvo una semana en cuidado intensivo, luego cuando todo salió bien, en el nombre de Jesús, que yo me regresé para Aruba, yo empecé a buscar más de Dios, yo empecé a buscar más de su presencia, yo empecé a congregarme y yo empecé pues a tomar la doctrina, hasta que luego me bauticé para la gloria de Él. Santo es el Señor, para que ustedes vean cómo es que el Señor trabaja. Claro que cada quien tiene un testimonio diferente, pero yo quise darle el mío para que ustedes vean cómo fue que el Señor a mí me llamó hacia Él, cómo fue pues que el Señor me libró de las garras del enemigo, porque el enemigo lo que quería era destruirme, el enemigo lo que quería era matarme y dejar luego a mis otros hijos, a mis hijos huérfanos. Para que ustedes vean que en los momentos de desesperación, en tu momento de tristeza, en tu momento de angustia, clama al Señor. Aunque tu testimonio no sea como el mío, porque cada quien tiene un testimonio diferente, pero en cualquier situación en la que tú te encuentres, que tú sientas que ya tú no puedas más, que tú necesitas ayuda, mi hermano, clámale a ese Señor que está ahí en los cielos. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová, santo es el Señor, y Él te va a ayudar. Así como Él me ayudó a mí, Él te puede ayudar a ti. Gloria a Dios. Y miren lo que dice la palabra también en el Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia.
Santo es el Señor. El Señor siempre va a tener misericordia de nosotros. El Señor siempre va a tener misericordia porque el Señor es un Dios bueno y misericordioso. Pero siempre nosotros tenemos que clamarle a Él, ir donde Él. Cuando estemos en esos momentos donde nosotros pensamos que estamos solos, no, mi hermano, tú no estás solo. En esos momentos, cuando tú estés en angustia, con problemas, con dificultades, clámale a ese Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Santo es el Señor. Él siempre está ahí dispuesto para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestro lamento, para escuchar qué es lo que nosotros estamos viviendo, qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Él está siempre ahí dispuesto para escucharnos, pero nosotros somos los que tenemos que ir donde Él y clamarle a Él. Y pedir ayuda donde Él y donde nadie más. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu preciosa palabra. Padre, espero Señor que en el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, tú bendigas a todos mis hermanos que están ahí viendo este video, Señor, que cada vez que ellos se encuentren en una situación difícil, Padre, que ellos no se vayan a ningún otro lugar que no sea tu presencia para clamarte a ti por ayuda, porque tú eres el que ayuda, tú eres el que viene a socorrernos, tú eres nuestro pronto auxilio, tú siempre estás ahí, dispuesto a escucharnos, dispuesto a ayudarnos, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos siempre, Señor, que cada vez que nosotros estemos pasando por situaciones, nosotros siempre vayamos directamente a tu presencia, mi Rey, porque sabemos, Señor, que donde ti hay solución, que tú eres que tiene la respuesta para nuestras situaciones y que tú siempre vas a escucharnos, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, espero que esta palabra pues le haya servido de bendición. Espero que la compartan. Espero que si tienen cualquier comentario también lo hagan. Y si ustedes también tienen un testimonio de que el Señor ha hecho algo en sus vidas, lo pueden también escribir en los comentarios y yo con gusto estaré leyendo esos testimonios que ustedes tienen, porque yo sé que muchos de ustedes tienen testimonio, lo que pasa es que no lo dicen y muchos de ustedes no lo cuentan. Pero yo sé que muchos de ustedes tienen testimonio que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Así que escríbanme en los comentarios cuáles son, pues, aunque ustedes tengan muchos testimonios, escríbanme aunque sea uno o varios de esos testimonios que el Señor pues ha hecho en sus vidas, esos milagros que el Señor ha hecho en la vida de ustedes, amén. Y eso les sirve a las otras personas también para que su fe aumente a esas personas que están también en los caminos del Señor y que son nuevos en los caminos del Señor, amén. Que Dios me los bendiga grande, pero grandemente, mis hermanos, y será pues hasta otro video, Dios mediante. Que Dios me los bendiga grandemente. Chao.